Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Laura Guerra, Juan Molina, Laura Herrera y Natalia Yáñez. Nosotros les vamos a hablar sobre la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, los subtipos de esquizofrenia, los síntomas positivos y negativos, los factores prenatales, los factores genéticos, las anomalías biológicas del cerebro y los estudios de vulnerabilidad de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica porque los pacientes no se curan, se mantienen en la enfermedad a lo largo de su vida, y grave porque si no reciben una atención médica adecuada, los pacientes pueden acabar mal e incluso hacerle daño a otras personas de su alrededor. Esto afecta la capacidad y las funciones cerebrales de una persona, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Es común en la esquizofrenia el consumo de drogas, el aumento de suicidio y el riesgo a otras enfermedades. En la esquizofrenia es poco probable la esquizofrenia en niños, pero ya existen casos. Los síntomas de la esquizofrenia tienen dos ramas, positivo y negativo. Positivo se conocen así porque son comportamientos que generalmente no se ven en las personas sanas. Entre ellos está las alucinaciones, cuando una persona ve, oye, huele o siente cosas que no son reales, como por ejemplo las voces. Delirio, cuando cree cosas que no son ciertas, como por ejemplo que constantemente está en peligro. Trastornos de pensamiento, cuando tiene formas extrañas o ilógicas de pensar, y trastornos de movimiento, cuando tiene movimientos corporales extraños o al extremo no se mueve o deja de hablar. Están los síntomas negativos. Dentro de esto está la pérdida de motivación por sudar o vivir, problemas para planificar y mantener una actividad, la falta de expresión facial y la comunicación con otras personas. La genética. La esquizofrenia es hereditaria dependiendo de las complicaciones prenatales que tuvo el paciente, alguna infección o el maltrato. La segunda causa es el medio ambiente. Esta tiene un lugar muy importante, ya que dependiendo a los entornos que tuvo el paciente o a los que va a tener, se puede enfrentar a la esquizofrenia, como vivir en la pobreza, exponerse a algún virus o tener problemas nutricionales antes del nacimiento. La tercera es la función química del cerebro. Son los problemas químicos que se producen naturalmente en el cerebro, llamados dopamina y glutamato. Hasta el momento no existe una prueba diagnóstica definida. Una de estas es el medicamento antipsicótico. Esto ayuda a regular los síntomas de las personas que tienen esta enfermedad, aunque cada persona responde de manera diferente, por eso se deben mirar los efectos secundarios para así encontrar el adecuado para cada uno. El segundo es el tratamiento psicosocial. Este ayuda a que los pacientes enfrenten los desafíos de la esquizofrenia. Entre los tratamientos psicosociales está la educación familiar, se le enseña a la familia cómo enfrentar la enfermedad. El segundo es la rehabilitación, ayuda a obtener y mantener un trabajo o escuela. Son cosas habituales de la vida diaria. Y el otro es la consejería de grupos con otros pacientes. Este alienta a cada paciente a recibir ayuda, ya que se encuentra con personas en su misma condición. El trastorno psicótico se caracteriza porque estas personas tienen dificultad para pensar de forma racional y organizada, pierden el contacto con la realidad, es decir, las personas que lo padecen poseen una realidad alterada que creen cierta y que no es la misma que viven las personas a su alrededor. La sensación irracional les genera angustia, nerviosismo, aislamiento social y emocional. Trastorno delirante, también conocido como paranoia. Estas personas tienen ideas ilógicas que están convencidas que son ciertas, como por ejemplo que los están persiguiendo o que les quieren hacer daño. El segundo es el trastorno psicótico breve. Es una psicopatología que puede parecer un brote psicótico, dura unos días y no vuelve a aparecer. Esto suele ser causado por un momento traumático que tuvo el paciente. Trastorno inducido por sustancias. Este trastorno se debe a la intoxicación debido al uso de drogas o fármacos.
El siguiente es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Este se considera parte de la esquizofrenia y se caracteriza por un patrón dado por deficiencias sociales, distorsiones cognitivas y comportamientos inhabituales. Trastorno esquizofreniforme. Este trastorno tiene los mismos síntomas que la esquizofrenia, lo único que se diferencia es el tiempo de duración. Este dura de un mes a menos de 6 meses. El siguiente y último es el trastorno debido a otra infección médica. Los síntomas aparecen como consecuencia directa a otra enfermedad, como lo es el tumor cerebral. Bueno, yo les hablaré sobre los subtipos de la esquizofrenia. El primero es el tipo paranoide. Este consiste en la desconfianza injustificada o una sospecha hacia los demás. También es caracterizado porque tiene delirios o alucinaciones auditivas. Esto quiere decir que escucha voces inexistentes. También tiene un lenguaje escaso o desorganizado. También una conducta desorganizada o un aplanamiento afectivo. Bueno, el segundo tipo es el tipo catatónico. Este es caracterizado por tener una afectación psicomotriz. Esta afectación puede ir desde la inmovilidad o la actividad motora excesiva. También otra de sus características es la negatividad extrema en el paciente y también una falta de propósitos. También en algunos casos puede ser el mutismo. El tercer tipo es tipo desorganizado. Este se caracteriza porque el paciente muestra una conducta y un lenguaje desorganizado y también porque tiene un aplanamiento afectivo o inapropiado. Bueno, el cuarto tipo es el tipo indiferenciado. Este se caracteriza porque cumple los criterios de la esquizofrenia, tales como alucinaciones, delirios, lenguaje y conducta desorganizado y pues entre otros. Y el último tipo es el tipo residual. Este se caracteriza por no tener síntomas positivos, tales como los delirios, alucinaciones y conducta y lenguaje desorganizado. Pero el paciente sí muestra síntomas negativos, pero hay como una variación entre los síntomas positivos, ya que el paciente muestra creencias extrañas o una conducta excéntrica. Ahora les hablaré sobre los síntomas positivos. Estos son caracterizados por tener una distorsión o un exceso en las funciones normales y también tienden a ser más frecuentes en las primeras etapas de la esquizofrenia. Entonces esto nos quiere decir que para que un paciente sea diagnosticado con esquizofrenia debe tener algún síntoma positivo. Dos de los síntomas más importantes, por así decirlo, son los delirios y las alucinaciones. Bueno, voy a hablar sobre el delirio. Este es una interpretación incorrecta de la realidad. Esto hace que el paciente diagnosticado con esquizofrenia tenga una conducta agresiva. También cabe recalcar que el delirio también hace parte de otros trastornos, pero es como más fuerte en el trastorno de la esquizofrenia. Hay clases de delirios. Una de ellas es el extravagante, en el cual ellos piensan que los demás, los que lo rodean, pueden escuchar lo que ellos están pensando. O también que personas externas a él están como que inyectando, por así decirlo, pensamientos o sentimientos en él.
El segundo es el referencial. Este es que, digamos, piensan que ciertas letras de las canciones son dirigidas directamente hacia él y también, digamos, partes de algunos libros o así, cosas así. También unos, pero no son tan usuales, es el delirio de persecución, o sea que piensan que los están persiguiendo a cada momento, y también otros que piensan que son una persona demasiado importante, entonces digamos pueden pensar que son el presidente, o en cosas más ideológicas pueden pensar que son tan importantes como Jesucristo y así. Bueno, ahora hablaré sobre las alucinaciones. Estas son percepciones de imágenes u objetos inexistentes, pero que pues que el paciente las considera reales. Em, las alucinaciones están en algunos casos relacionadas con los sentidos. Entonces, en relación con el sentido auditivo, el paciente escucha órdenes o también escucha que lo incriminan de algún delito que pues que él no cometió. También eh, comentarios sobre su conducta y pues entre otros. Luego está relacionado con el tacto, que sería como que el paciente siente hormigueo o que siente que se está quemando y así. Y con el olfato, que es común que ellos sientan como que olores fétidos y que estos olores provienen de una persona en específico. Entonces ellos piensan que es porque la persona se está muriendo como por dentro y así. También otra cosa que pasa con las alucinaciones es que a veces estas son como demasiado buenas, entonces las personas que sufren de esto no quieren como que dejar de estar en la alucinación, pues debido a que la realidad en la que viven o la que los rodea es pues negativa, ellos prefieren como sí, quedarse en la alucinación. Ahora, otro síntoma entre los síntomas positivos es el lenguaje desordenado. Cabe recalcar que esta es una característica muy importante al momento de diagnosticar la esquizofrenia. Bueno, lo que pasa con este síntoma es que el paciente tiene como un relajamiento al momento de asociar las cosas. Entonces, digamos, el paciente está en una conversación y pasa de un tema a otro sin que estos dos temas tengan una relación alguna. Bueno, y el último síntoma positivo es la conducta desorganizada. La verdad, este sí varía mucho y es muy impredecible. El autor del libro plantea que esta conducta se debe a que el paciente presenta pues alguna alucinación o experimenta pues un evento y pues no lo comparte. De igual forma también nos plantea que en el paciente surge de la nada un sentimiento de ira, y pues este sentimiento es muy impredecible y inexplicable. Bueno, y ya por último hablaré sobre los síntomas negativos. Estos consisten en que el paciente presenta un déficit en su conducta. También algo muy importante es que cuando estos síntomas empiezan a aparecer y se empiezan como a aumentar, es muy desfavorable pues para el paciente. Entre los síntomas negativos está el aplanamiento afectivo. Este está relacionado con la falta de expresión y de experimentación emocional. Digamos, cuando
se está hablando con un paciente, evita el contacto visual, su voz es muy baja y pues obviamente es muy difícil de escuchar. Eh, También es apático y desinteresado. Eh, Limitaciones del lenguaje. Es restricción en la cantidad del lenguaje y también lentitud, falta y demora al momento de dar una respuesta concreta o algo así. Y el otro es el retraso psicomotor. Este ya está más relacionado con lo físico, entonces acá tiene movimientos muy lentos y también una gran característica es que tiene un poco interés en la participación social. El desarrollo de la esquizofrenia. Se dice pues que la esquizofrenia tiene una causa desconocida, que sus síntomas son producidos a causa de factores de vulnerabilidad que están relacionados con cierta clase de estrés ambiental. Y para esos estudios se utilizan diferentes variables, como lo son factores biológicos, factores genéticos y las condiciones ambientales. También se dice que la esquizofrenia tiene una mayor probabilidad de desarrollarse en los hombres en la edad de entre los 20 a los 25 años y en las mujeres después de los 25. Y también que es muy baja la probabilidad que se desarrolle en niños o en personas mayores de los 45 años. El factor genético de la esquizofrenia. La importancia del factor genético de la esquizofrenia surgió gracias a varios estudios realizados en familiares, gemelos y en adopciones realizados en los últimos 75 años. Estos estudios han demostrado que el desarrollo de la esquizofrenia está relacionado con la cercanía de la relación genética. Esto quiere decir que entre más genes compartidos tengamos con un pariente y entre más cercano sea ese pariente con nosotros, mayor es el riesgo que nosotros desarrollamos pues para tener esquizofrenia. La cercanía parental puede ser principalmente con nuestros padres, entonces si uno de nuestros padres tiene el gen de la esquizofrenia, es muy posible que nosotros también la desarrollemos. También es muy importante resaltar que la esquizofrenia no se desarrolla solamente por un gen. O sea, un gen no es el único que puede ocasionar que nosotros desarrollemos el trastorno de la esquizofrenia. En los modelos de transmisión genética encontramos el modelo monogénico y el modelo pologénico. Al modelo monogénico también se conoce con el nombre patrón mendeliano de herencia, el cual nos dice que un par de genes es lo único que se necesita para dar o desarrollar una característica específica pues, en el individuo. Algunos genes pueden ser dominantes o recesivos debido a que cada par de genes es heredado directamente de los padres. Pues esto nos explica también con la herencia mendeliana que los genes pueden ser alelos positivos, alelos dominantes o alelos recesivos, pues dependiendo los alelos que maneje el padre o la madre. Dentro del modelo poligénico encontramos los modelos poligénicos multifactoriales, donde nos dice que ya no solamente interactúan los genes entre sí, sino que los genes también interactúan con el ambiente, ya sea para favorecer la aparición de la enfermedad o por el contrario para proteger al paciente de la misma. Y en los factores prenatales encontramos los factores pues durante el embarazo, que se encuentran durante el embarazo de la madre. Estos nos dan como resultados de que durante el primer trimestre del embarazo es donde la vulnerabilidad de que el bebé como que se contagie o transmita la enfermedad sea más alta, debido a los factores externos del embarazo. Uno de estos factores puede ser el estrés que desarrolla la mamá por ciertas causas. Pues también se resalta que el estrés entre más alto pues tiene mayor influencia para el desarrollo de la enfermedad. Y de acuerdo a ciertos estudios también se dice que los niños nacidos entre enero y marzo tienen mayor vulnerabilidad de desarrollar la enfermedad que los niños nacidos en otra época del año. Esto se debe a las múltiples enfermedades que se desarrollan durante el invierno y la primavera.
Otras investigaciones dicen que si la madre ha sufrido alguna influencia durante el embarazo, es muy posible que el niño nacido durante este embarazo desarrolle la enfermedad. Y en el modelo poligénico, los genes actúan por separado, o sea que cada característica está determinada por más de un gen. Estas características por lo general son aspectos físicos que se pueden evidenciar, digamos como el tamaño de la cabeza, el color de piel, el peso o características similares. Anormalidades bioquímicas del cerebro. Gracias al desarrollo de la tecnología, hoy en día se pueden estudiar los compuestos bioquímicos de los seres vivos y las reacciones que estos tienen. Un ejemplo de esto son las TEP, que son las tomografías por emisión de positrones. Estas, aunque son usadas para ver personas que tienen cáncer, en este caso muestra que las personas con una conducta esquizofrénica crónica y de larga duración muestran menor metabolismo en el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. También nos indica que hay mayor flujo en la base del cerebro. Otro de los hallazgos que ha permitido el desarrollo de la tecnología es ver que, contrario a lo que se creía en los 70, que la dopamina era la responsable de la esquizofrenia, los antipsicóticos que se usaban para contrarrestar los efectos de la dopamina sí pueden ser causales de vulnerabilidad para la esquizofrenia. Estudios de vulnerabilidad de la esquizofrenia. Estos nos indican que los factores que conllevan a la mayor vulnerabilidad de la esquizofrenia están en lo biológico, entre lo genético y lo no genético. Nos indica que los factores con mayor vulnerabilidad para desarrollar esquizofrenia son, primero, que los receptores de la dopamina están ubicados en diferentes lugares del cerebro. Segundo, que hay procesos o sustancias diferentes de la dopamina. Tercero, que hubo un problema de desarrollo prenatal. Y por último, que hay un grado de estrés en el ambiente alto. Los estudios de vulnerabilidad de la esquizofrenia se dividen en 4 grupos. El primero de estos son los estudios familiares. En estos lo que se hace es buscar por medio de un árbol genealógico el rastro de si alguno de los parientes del individuo tuvo esquizofrenia o algún trastorno similar. A partir de esto se hacen comparaciones y predicciones basadas en modelos teóricos. Estos estudios han arrojado que gran parte de las personas que sufren esquizofrenia son porque algún pariente también sufrió esquizofrenia. También arrojó como resultado que gran parte de estos pacientes son hijos de una unión selectiva. La unión selectiva es cuando dos personas están en unión y tienen muchas similitudes, aunque no solo físicas o biológicas, sino también cognitivas. Y ellas pues no se dan cuenta de eso. Entonces, en este caso puede ser que los dos padres tengan trastorno esquizofrénico y pues el hijo tiene mayor vulnerabilidad a tener este trastorno. El segundo grupo son los estudios de gemelos. Estos a su vez se dividen en dos. Están los gemelos disigóticos, que son gemelos fecundados en 2 óvulos distintos y que comparten la mitad de características o genes. Y el segundo grupo son los gemelos monocigóticos, que son fecundados en un solo óvulo y comparten la misma cantidad de genes o características. Este segundo grupo tiene mayor vulnerabilidad a desarrollar este trastorno por 2 razones. La primera
es dada la alteración de cromosomas o mutación genética en uno de los gemelos después de la primera división celular. La segunda razón es por procesos neurocognitivos basados en el desarrollo prenatal anormal que son activadas después en una etapa de desarrollo posterior. El tercer grupo son los estudios de adopción. En este lo primero que se hace es comparar los niños adoptados con padres biológicos que desarrollaron el trastorno, que son denominados casos índice, con los niños adoptados que sus padres no desarrollaron el trastorno. Lo segundo es buscar la incidencia de esquizofrenia en los padres tanto biológicos como adoptivos. Y lo tercero, estudiar a los medio hermanos. Los resultados que arrojaron estos estudios fue que los factores de mayor vulnerabilidad son primero los casos índice, es decir, la genética, pues los padres que desarrollaron el trastorno pueden pasar sus genes a los niños, y el segundo es el ambiente. En este caso está el ejemplo de los medio hermanos, que al tener un diferente ambiente de útero o una experiencia de crianza o cuidados maternos diferente, adquieren mayor estrés algunos, y estos son los que desarrollan con mayor facilidad el trastorno. El cuarto y último grupo son los estudios de alto riesgo y búsqueda de indicadores. En este los indicadores de alto riesgo se clasifican en 4: genético, bioquímico, prenatal y cognitivo. Los factores que se encontraron en estos estudios son: primero, el ambiente y los genes; segundo, la distribución anormal de neuronas en el segundo trimestre del embarazo, que posteriormente interrumpe el proceso de depuración sináptica que empieza al final de la infancia. El tercer factor es la separación temprana de la madre y el hijo. La cuarta son los padres con una forma severa de trastorno de ánimo, depresión mayor o trastorno bipolar 1. En este caso en específico se encontró que los niños que desarrollan el trastorno de esquizofrenia presentan síntomas totalmente distintos al resto.